Puede ser una sustracción o puede ser una división. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí. Es la comparación de dos cantidades a través de la sustracción, o la división. División. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos comparar dos cantidades con la sustracción? Bien, entonces lo que va a ocurrir es de que esta pertenece a una clase de razón. ¿A qué clase, profesor? A la razón aritmética. ¿De acuerdo? Tenemos dos clases de razones, chicos. La razón aritmética y la razón geométrica. La primera trabaja con la sustracción y la segunda trabaja con la división. Bien, entonces comenzamos hablando de la razón aritmética. Es la comparación de dos cantidades a través de la sustracción. A través de la sustracción. Por ejemplo, si tenemos dos cantidades A y B son dos cantidades, nosotros podemos comparar estas dos cantidades a través de la resta. Ese valor se le conoce como la razón aritmética o la constante de la razón aritmética. ¿Sí? Ahora, los términos también reciben un nombre. A y B reciben un nombre. Al primer término se le conoce como el antecedente. Antecedente. ¿De acuerdo? Al segundo término, a B, se le conoce como el consecuente. Consecuente. Bien, mientras que R viene a ser la constante de la razón aritmética. ¿De acuerdo? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más necesitamos saber? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos o nos piden la razón aritmética de estos números, de 7 y de 2. Esto será expresado como la diferencia entre ellas, 7 menos 2. 7 menos 2, chicos, a ver, una matemática difícil. ¿Cuánto nos deja? 5, muy bien, 5. Ya está, 5. A ver, otro ejemplo. Chicos, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos? Mayores o menores tal vez. Ya, pongamos en el caso de los mayores. A ver. A ver, Luis, conversemos un poco. A ver, por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú, Luis? Ya. Nuestro compañero Luis tiene 13 años. ¿Tu hermano cuántos años tiene? O tu hermana de repente. Ah, ya, muy bien. La hermana tiene 21 años. Muy bien. La hermana, ahora vamos a colocarla así, para que se vea en orden. La hermana de Luis tiene 21 años, mientras que Luis tiene 13 años. 13 años. A ver, les pregunto, jóvenes, si yo quiero saber la diferencia entre estas edades, ¿qué debo hacer? ¿Sumar o restar? ¿Qué debo hacer? Debo restar, muy bien, vamos a restar. Restemos, jóvenes. ¿Cuánto nos deja esta resta? 8. Listo, 8. Excelente, jóvenes. 8. Muy bien. Entonces, si nosotros comparamos las edades de la hermana de Luis y la de Luis, encontramos que esa diferencia de edades es 8. Ahora les pregunto, ¿qué sucede si yo quiero comparar sus edades, pero dentro de, a ver, un número, dentro de 23 años? Supongamos, más 23 años. A ver, ¿cuántos años va a tener su hermana de Luis? Chicos, ¿cuántos años tendrá? 44, claro que sí, va a tener 44. 21 más 23, 44. Luis, ¿cuántos años tendrá?
36, excelente. 13 más 23, 36. Ya está. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero comparar las edades luego de 23 años? ¿Qué debo hacer? Una resta. ¿Pero cuánto nos deja esta resta, chicos? 8, muy bien, así es, campeones. 8. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta que no importa la cantidad de tiempo que transcurra, la diferencia de edades entre dos personas siempre será la misma, ¿sí? ¿Y qué estamos aplicando aquí? Estamos aplicando la razón aritmética. Entonces, como una nota o una observación, vamos a colocar que la diferencia de edades entre dos personas siempre es constante, ¿de acuerdo? Es constante. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, la otra razón que vamos a estudiar es la razón geométrica. ¿Qué es la razón geométrica? Es la comparación de dos cantidades a través de la división. A través de la división, ¿sí? Entonces, de forma general, si consideramos a A y B como dos cantidades, podemos expresar esta división. A sobre B igual a R. ¿Quién es R? R será la constante de la razón geométrica. Mientras que, de forma análoga al caso anterior, o al otro tipo de razón, podemos darle una denominación a cada uno de esos términos. Por ejemplo, al numerador se le conoce como el antecedente. Al denominador, que viene a ser B, se le conoce como consecuente. Y R representa a la constante de la razón geométrica. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, ¿tienen alguna consulta hasta aquí para pasar a la siguiente diapositiva? ¿O todo clarito? Todo claro, nos dice. Ya, muy bien, continuamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, algunas palabras clave. Hay algunas palabras que son importantes entender y las cuales nos van a dar la información de saber con quién trabajar, si con la razón aritmética o con la razón geométrica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra excede, excede. Por ejemplo, si nosotros decimos A excede a B en 5 unidades. ¿Cómo expresamos esta información, chicos? A excede a B en 5 unidades. A ver, A será igual a quién. ¿B más 6 o B más 5? B más 5, ¿de acuerdo? B más 5. B más 5. Muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros queremos expresar esto como una razón aritmética, lo que podemos hacer es comparar las cantidades y decir que esta diferencia equivale a las 5 unidades que las alejan entre sí, pues, ¿no? En este caso, A excede a B, A menos B es igual a 5, ¿sí? Es igual a 5. Otra palabrita que parte también de esta palabra es excedida. Por ejemplo, aquí lo vamos a colocar. Excedida. Cuando decimos una cantidad es excedida por otra cantidad, a ver, trabajando con este ejemplo nada más. A es excedida, A es excedida
por B en 5 unidades. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa que A sea excedida por B en 5 unidades? ¿Quién es el mayor, A o B? B es el mayor. Muy bien, entonces estamos en el siguiente caso. B menos A igual a 5. O también lo que justamente nuestro compañero Marcelo nos dice, B menos 5 es igual a A. ¿Sí? Son formas equivalentes nada más. ¿De acuerdo? Estamos conjugando. Por ejemplo, si este A lo pasas al otro lado y este 5 al otro lado, justamente llegas a este expresión. Bien, entonces son dos palabritas importantes para reconocer que estamos trabajando con la razón aritmética. La palabra excede y la palabra excedida. ¿De acuerdo? Ahora, algunas palabras clave para la razón geométrica. Por ejemplo, cuando decimos dos cantidades están relacionadas entre sí como 2 es a 4, por ejemplo. Vamos a colocarlo, ¿ya? A ver, aquí. Dos cantidades A y B son entre sí como 2 es a 4. ¿Qué significa esto, chicos? Dos cantidades A y B son entre sí como 2 es a 4. Significa que en este caso ya estamos comparando a través de una división. A sobre B será igual a ¿quién? Será como, se lee como 2 es a 4. ¿Sí? Muy bien, es una forma equivalente de expresar a estas dos cantidades que están relacionadas a través de la división. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando decimos, trabajando con ellos mismos, A es A2, como B es A4. Es la misma representación. A es A2, como B es A4. ¿De acuerdo? Otra forma de expresar sería la siguiente. A ver, con otro ejemplo. B es el doble de A. B es el doble de A. ¿Qué significa que B sea el doble de A? ¿Cómo lo interpretan, jóvenes? B, ¿a qué será igual? A ver, chicos, ¿me están siguiendo? B es el doble de A, nos dice. Significa que B es igual ¿a quién, jóvenes? A ver, sin miedo, vamos. B será igual a 2 veces A. ¿De acuerdo? Es el doble de A. B es igual a 2. De este arreglo, nosotros podemos construir una razón geométrica. Por ejemplo, si nosotros hacemos que B pase al otro lado de la igualdad, ¿qué estaría ocurriendo? Y también si este 2 lo llevamos al otro lado de la igualdad, ¿qué estaría ocurriendo? Tú sabes que si este B pasa al otro lado, te quedaría A sobre B. Y por ese lado te queda un 1. Este 2 pasa al otro lado, un 1 sobre 2. ¿Qué apareció por aquí? Aparece una razón geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de leer esto, como ya lo hemos visto anteriormente, es decir que A es A1 como B es A2. Nada más. Jóvenes, ¿qué sucede ahora si yo digo que B es 2 veces más
que A. ¿Qué significa que B sea 2 veces más que A, chicos? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? Miren, B es 2 veces más que A. Leamos de esta manera. 2 veces A es igual a 2. Más, esta palabrita más, esta más, me indica que yo necesito considerar la cantidad A una vez más. ¿Sí? Es decir, necesito sumar este más A. Vamos a colocarlo con otro color. Esa palabrita más, este más, me indica que yo debo sumar la cantidad A una vez más. Excelente, Marcelo, así es. B es igual a 3 veces A. ¿De acuerdo? Y de forma análoga se puede establecer una razón geométrica a partir de este dato. De la siguiente manera. B sobre A es igual a 3. ¿No es cierto? También podríamos decir que B es 3 veces A. Son formas de leer este enunciado. ¿De acuerdo, chicos? Bien. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? No, ninguna. Ninguna. Ok. Muy bien, perfecto, entonces. Se está entendiendo todo, entonces, muchachos. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a trabajar con las proporciones, que viene a ser el otro tema que vamos a desarrollar en este caso. ¿Qué son las proporciones? La proporción es la comparación entre dos razones de la misma clase, del mismo tipo, ¿sí? Es decir, voy a comparar razones aritméticas o voy a comparar razones geométricas. Más no, no puedo alterar, no puedo decir de que comparo una razón aritmética con una razón, no, sino que ambas razones tienen que pertenecer a la misma clase de razón. Ahora, dentro de las proporciones también tenemos una tipología. En este caso, la proporción aritmética y la proporción geométrica. ¿En qué consiste una proporción aritmética? En comparar dos razones aritméticas. ¿Sí? Tal vez suene repetitivo, pero es necesario que lo mencionemos. Aritméticas. ¿De acuerdo? Dos razones aritméticas. Por ejemplo, aquí tenemos una razón aritmética. Por este lado tenemos otra razón aritmética. A menos b es igual a c menos d. Nosotros podemos establecer un lugar para cada uno de los términos. Este viene a ser el primer término, b es el segundo término, tercer término y cuarto término. En ese orden, chicos, ¿ya? De izquierda a derecha. Esto me indica el lugar en el que se encuentran los términos. Ahora, también se puede reconocer lo siguiente. A y C, A y C representan a los términos extremos. ¿Sí? Se encuentran en los extremos de esta proporción, son los términos extremos. Bien, A y D, términos extremos. Mientras que B y C vienen a ser los términos medios. ¿Sí? Los términos miedos, mentira, medios. ¿De acuerdo? Los términos medios. Además, recuerda que si tratamos a esto como dos razones, significa que hay un antecedente por cada una de las razones. Por ejemplo, para esta primera razón, ¿quién es el antecedente, chicos? ¿Quién es el antecedente?
A ver, ¿quién me dice? Muchachos, no los escucho, no los leo tampoco. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Puedes repetir la Chicos. pregunta, profe? Les estaba preguntando que en este caso estamos trabajando con la comparación de dos razones. Entonces, si estamos trabajando con dos razones, significa que hay un antecedente y un consecuente. Por ejemplo, para esta primera razón, la de aquí, la que estoy señalando, ¿quién vendría a ser su antecedente? A, Excelente. Y para el siguiente, ¿quién será el C, consecuente? D, D es el consecuente. sí. Muy bien, así es. Entonces, tanto A como C vienen a ser los antecedentes de esta proporción. B y D vienen a ser los consecuentes de esta proporción. ¿De acuerdo? A A y a B se le conoce también como los términos de la primera razón, porque claro, si ubicamos un orden también, esta vendría a ser la primera razón que está comparándose con esta segunda razón, ¿verdad? Y los términos de C y D justamente pertenecen a los términos de esa segunda razón, ¿ya? A ver, una observación. Podemos observar que si a este B, que se acaba de borrar, este B lo pasamos a sumar al otro lado y a este D lo llevamos al otro lado de la igualdad, también pasaría sumando. ¿Y qué se estaría encontrando, profesor? Se encuentra lo siguiente. Cuando este D pasa al otro lado a sumar, nos queda que A más D será igual a ¿quién? A, C más A B. B. Muy bien, C más B o B más C. Recuerda que la suma es conmutativa, ¿sí? A más D es igual a B más C. ¿Qué significa esto? Significa que la suma de términos extremos es igual a la suma de términos medios. ¿De acuerdo? Suma de términos extremos es igual a la suma de términos medios. Muy bien. A ver, continuamos. Continuamos. Bien, chicos, entonces ahora dentro de la proporción aritmética nosotros podemos establecer dos clases. La proporción aritmética continua y la proporción aritmética discreta. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que los términos medios en la primera van a ser iguales y en la segunda los términos son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, en una proporción aritmética continua, los términos medios, ¿cómo son? Son iguales. ¿De acuerdo? Iguales. Mientras que en la proporción aritmética discreta, todos los términos son diferentes. Listo. A ver, veamos. Recuerden que nosotros habíamos establecido un orden, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de la proporción aritmética, hemos colocado un lugar. Primer lugar, segundo lugar, tercero y cuarto. Entonces, teniendo en mente ello, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Este viene a ser el primer lugar, el segundo lugar, pero ahora este segundo lugar se está repitiendo. Así que lo vamos a colocar con la misma notación. Y se viene a ser el tercer término. Hay tres términos donde uno se repite. Ahora, jóvenes, cuando trabajamos con este tipo de proporción, la continua, fuera de que sus términos medios sean iguales, nosotros podemos establecer una nueva denominación para cada uno de sus términos. Por ejemplo, al primer término, se le conoce como primera diferencial. Es la primera diferencial. ¿De acuerdo? La primera diferencial. Recuerda que estamos trabajando con las diferencias, es por esa razón que recibe ese nombre de diferencial. B
que viene a ser el segundo término, recibe el nombre de segunda diferencial o más conocida también como la media diferencial. ¿Sí? Siempre se trabaja con este nombre, como media diferencial. Y C viene a ser nuestra tercera diferencial. Es la tercera diferencial. ¿De acuerdo? Pero vamos a colocar más media. Es la media diferencial. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio te dicen o te comentan como dato que estás trabajando con una proporción aritmética continua, ya de por sí tienes que pensar en que sus términos medios son iguales. Pero ¿qué tal si te dicen que, por ejemplo, 3 es la media diferencial de, a ver, podríamos poner de 7 y, a ver, ¿quién más? No, 7 no, mucho. 5 y 1. Por ejemplo, 3 es la media diferencial de 5 y 1. ¿Qué significa? Significa que ya debes estar pensando en la proporción aritmética continua. Esto nos estaría indicando de que 5 menos 3 será igual a 3 menos 1. Recuerda que 3 es media diferencial, significa que se está repitiendo en los términos medios. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo reconocemos una proporción aritmética discreta? Cuando sus términos son diferentes, son distintos. Pero también podemos establecer un nombre para poder reconocer que estamos trabajando con este tipo de proporción. Si en el ejercicio te mencionan que una cantidad es la cuarta diferencial, significa entonces que estás trabajando con esta proporción aritmética discreta. ¿Bien? Entonces no te olvides, primera diferencial, media diferencial, tercera diferencial. En la discreta aparece este nombrecito, la cuarta diferencial. Ahora, trabajando con la proporción geométrica, esta consiste en comparar dos razones geométricas. Consiste en comparar dos razones. Como puedes observar, tenemos una primera razón geométrica y otra razón geométrica. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante, chicos. Por ejemplo, si en un ejercicio te dicen que dos números o dos cantidades se encuentran en una razón, ya el hecho de que te hablen de una razón, indica que estás trabajando con una razón geométrica. ¿De acuerdo? Anótalo por ahí. Muchos ejercicios no especifican qué tipo de razón estás trabajando, ¿sí? Y solamente te indican este nombre, razón. Cuando tú veas solamente la palabra razón y no está acompañado por una razón aritmética o geométrica, entonces ya debes pensar que se trata de una razón geométrica. ¿Por qué? Porque la razón geométrica es la que comúnmente se trabaja en aritmética. Bien, lo mismo ocurre con las proporciones. Cuando en una proporción o en un ejercicio te hablan de una proporción y no especifican qué tipo de proporción es, entonces tienes que pensar que estás trabajando con la proporción geométrica. Bien, bien muchachos, entonces de forma análoga podemos establecer un lugar. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Sí, en ese orden, chicos. Bien, ahora, ¿qué más necesitamos conocer? Recuerda que estamos comparando razones. Significa que cada una de ellas también presenta antecedentes y consecuentes. En este caso, A y C representan a los antecedentes, como puedes observar. B y D representan a los consecuentes. Ahora, los términos que se encuentran entre, eh, entre el primer y el cuarto término, es decir, los términos segundo y tercero, se les conoce también como los términos medios de esta proporción, mientras que el primero y el cuarto representan a los términos extremos. Vamos a anotar eso por aquí, en dos flechitas.
el primer término y el cuarto término representan a los términos extremos. O si no, lo colocamos como aire. Como aire mejor, ¿ya? Como aire. A, D, B, C. A, D representan los términos extremos, mientras que B y C representan a los términos medios, ¿sí? Miedos. Bien. Bien, jovencitos. A ver, una observación. ¿Qué sucede si yo multiplico en aspa? Se puede observar que A por D será igual a B por C. A por D es igual a B por C, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que el producto de términos extremos es equivalente al producto de los términos. Bien, chicos. Ahora, de forma análoga, nosotros podemos establecer también dos clases de proporción geométrica. La proporción geométrica continua y la proporción geométrica discreta. ¿Cuándo es continua, jóvenes? Es continua cuando los términos medios son iguales. Los términos medios son iguales. ¿De acuerdo? Cuando es discreta, los términos son diferentes. Bien, son diferentes. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, nosotros también podemos hacer lo siguiente. Podemos denominar o reconocer a través o gracias a los nombres que le demos a estos números, a estas cantidades, podemos reconocer que estamos trabajando con este tipo de proporción. ¿De qué manera? De la siguiente. Ustedes conocen que este viene a ser el primer término. B resulta ser el segundo término. Como B se repite, ya no voy a colocar nada por ahí. Y a C lo llamaremos como el tercer término. Pero no solamente eso, jóvenes, sino que cuando estamos trabajando con la proporción geométrica, cada uno de estos términos se le conoce como una proporcional. Es decir, este primer término A recibe el nombre de primera proporcional. B recibe el nombre de segunda proporcional, o en este caso, como estamos trabajando con la proporción geométrica continua, media proporcional. ¿Sí? Media proporcional. Anotemos eso por este lado. Primera proporcional, segunda proporcional o media proporcional, como es que se utiliza bastante, media proporcional. Y por último, C, que viene a ser la tercera proporcional. ¿De acuerdo? Tercera proporcional. Entonces, no te olvides, si en un ejercicio te hablan de la media proporcional, ya tienes que trabajar o pensar que estás trabajando con la proporción geométrica continua. Cuando trabajamos con la proporción geométrica discreta, también se puede reconocer gracias al siguiente nombre que le vamos a dar a este último término, el cual sería el cuarto término, es decir, la cuarta proporcional. Nuevamente, si en un ejercicio te hablan de la cuarta proporcional, significa que estás trabajando con la proporción geométrica discreta. Bien. Chicos, ¿tienen alguna consulta hasta aquí, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido de repente? ¿O todo claro, jóvenes? Hasta aquí lo único que hemos hecho es dar las definiciones. Bien. En adelante vamos a mostrar propiedades para luego pasar a los ejercicios, que es lo más importante de esto. ¿Sí? Bien, chicos. A ver, todo claro nos dice Alcido. ¿Sí? Muy bien, Adriana. Los demás jóvenes, me están siguiendo, ¿verdad?
¿O están almorzando, chicos? Chicos, saben que les estoy viendo, ¿no? Mentira, joven. Bien, muchachos, entonces, atentos, ¿ya? Atentos a todo lo que estamos desarrollando. Continuamos entonces. Continuamos. Igualdad de razones geométricas. Ahora lo que vamos a hacer es igualar una cantidad finita de razones geométricas. Por ejemplo, tenemos la siguiente forma. A sub 1 sobre B sub 1, una primera razón. A sub 2 sobre B sub 2, una segunda razón. Una tercera razón, A sub 3 sobre B sub 3, y así sucesivamente hasta llegar a un A sub n sobre B sub n, que es igual a K. ¿Quién es K? K es la constante de la razón geométrica. ¿Bien? Ahora, ¿qué podemos establecer entre estas razones? Se puede establecer lo siguiente, chicos. Por ejemplo, si yo quiero sumar todos los antecedentes, la suma de antecedentes sobre la suma de consecuentes será igual a K. ¿De acuerdo? Será igual a la misma K, a la misma razón. Nos da la misma razón. Bien, en otras palabras, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Esto es igual a A sub 1 más A sub 2 más puntos suspensivos hasta el A sub 2. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sobre quién? Sobre los consecuentes, la suma de consecuentes. B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 hasta el B sub 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero encontrar el producto? El producto, ¿cómo será el producto de estos antecedentes sobre estos consecuentes? Ya, a ver. Un momento, un momento, un momento. Ujú. Ya, esto vamos a borrar. Recuerden que todo lo que se encuentra arriba de, en este caso de estas razones, representa a los antecedentes, ¿sí? Mientras que todo lo que se encuentra debajo, ahí, a ver, todo lo que se encuentra debajo son los consecuentes, ¿ya? ¿Por qué lo comento? Porque ya estoy quitando estos puntos para ir de frente a las propiedades. Déjeme organizar esto un segundo. A ver, a ver. Ya está, listo. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero encontrar el producto de todos los antecedentes y dividirlos entre el producto de todos los consecuentes? ¿Cómo variará nuestra razón geométrica? Vamos a ver. Tenemos aquí el producto de antecedentes sobre el producto de los consecuentes. De consecuentes. El producto de antecedentes sobre el producto de los consecuentes se refiere a lo siguiente. Vamos a multiplicar A sub 1 por A sub 2 y así sucesivamente hasta multiplicar con el último antecedente que viene a ser A sub n. Lo mismo con los consecuentes. B sub 1 por B sub 2 hasta el B sub n. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿a qué será igual todo ello? Todo esto será igual a K elevado a un exponente. ¿Quién será ese exponente? Ese exponente es la cantidad de razones que estamos trabajando. Jóvenes, ¿cuántas razones pueden contar
en lo que estoy colocando en este círculo. ¿Cuántas razones hay? N razones. Muy bien, así es, campeón. N razones. Significa que K está siendo elevado a E. ¿De acuerdo? K está siendo elevado a E. Entonces no te olvides, la suma de antecedentes sobre la suma de consecuentes expresa a la misma razón geométrica que viene a ser K. Mientras que el producto de antecedentes sobre el producto de los consecuentes es equivalente a la razón geométrica elevado a la cantidad de razones con la que estás trabajando. Ahora, ¿qué sucede si tenemos razones geométricas continuas equivalentes? Es decir, por ejemplo, si tomamos las razones, las dos primeras razones, se puede observar que esta razón es una razón geométrica continua, ¿no es cierto? Términos medios iguales. Lo mismo ocurre si tomamos esta otra razón, términos medios iguales. Y lo mismo con el resto, términos medios iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer con ellos? Podríamos multiplicar. Se puede multiplicar. Entonces, ¿qué sucede en la multiplicación? Por ejemplo, si tenemos A por B por C por D sobre B por C por D por E, ya sabes que la multiplicación de antecedentes sobre la división entre Profe, productos de B y consecuentes, B se van, ¿no? B y D se van. claro, claro que sí, se van a ir. Vamos a colocarlo. Queda A B, por C sobre... C también se va, ¿te das Ah, cuenta? sí, sí, sí. A sobre E D queda. también. Claro que sí, así es, mi estimado. A sobre E. A sobre E, ¿pero a qué será igual? Acá, Acá elevado a cuánto. al cuadrado. No. ¿Cuántas A razones hay? 3, ¿no? Primera razón, segunda, tercera y cuarta. Cuatro, ¿sí? Recuerda que estamos aplicando la propiedad anterior. ¿Qué te dice la propiedad anterior? Que el producto de antecedentes sobre el producto de consecuentes es igual a la misma razón geométrica, en este caso la constante, que es K, pero elevada a la cantidad de exponentes, perdón, a la cantidad de razones, ¿sí? El exponente de esta K, de esta constante geométrica, será la cantidad de razones geométricas con la que estás trabajando. En este caso hemos contado 4 razones geométricas. Es por esa razón que el exponente de K es 4. ¿Por qué K la cuarta? Porque estamos trabajando con la multiplicación de los antecedentes sobre la multiplicación de los consecuentes. Bien, entonces cuando tú veas expresiones de este tipo, muchas veces es muy conveniente aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque como te puedes dar cuenta, hay valores que se pueden simplificar. ¿Sí? Eso te va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Te ayuda bastante. Bien, mis estimados, una pequeña nota para finalizar la teoría. Si tenemos que A sobre B es igual a C sobre D, entonces lo que podemos hacer es los siguientes arreglos. En primer lugar, yo puedo sumar el antecedente con su consecuente, A más B, y dividir entre B. Pero si yo hago este arreglo, lo mismo debe ocurrir con la otra razón. En este caso, debo sumar C con su consecuente y dividir entre su consecuente. ¿Sí? Es decir, cualquier cambio que yo altere en esta primera razón, también lo debo hacer en la segunda razón, pero con sus términos. ¿De acuerdo? Con sus términos. Por ejemplo, si ahora yo quiero que la resta me aparezca en el denominador, A sobre A menos B, entonces lo mismo debo aplicar, pero con los términos de la segunda razón. C sobre C menos B. Por ejemplo, en este caso tenemos A más B sobre A menos B. La suma de los términos de esta primera razón, A más B, sobre la resta, A menos B. Entonces, en el mismo orden también vamos a tener que desarrollar esa suma y esa resta con los términos de la segunda razón. C más D sobre C menos B. Por último, A sobre A más B, A sobre la suma, será igual a C sobre la suma. Pero no te olvides que siempre es trabajando con los términos de la razón a la que pertenece.
Bien. A ver, mis queridos estudiantes, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? Profe, ¿por qué a la derecha del A más B sobre B es igual a C más D sobre D? ¿Por qué a la derecha al B de abajo se le agregó el A? Igual a D se le agregó C. A ver, te refieres a estos denominadores, ¿verdad? Ujú. A estos de aquí. Ya. No, Lo que me... arriba, A arriba. ver, dime. Arriba a la derecha. Esta de aquí. No, a la derecha, profe. Ya, esta de aquí. Ya. Ese, ajá. Ujú. Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué estamos estableciendo o comparando estas expresiones? Profe, ¿eso no sale de del primer puntito? ¿O es otro? ¿De esta proporción? ¿De esta de aquí? No, no, de abajo. Ah, ya, ¿de esta te refieres? ¿O de Ujú. cuál? De la primera. Esa, ajá. Ya, de esta de acá. ¿La segunda no sale de la primera o son distintas? Estos son diferentes. Ajá, son A ver, diferentes. en esta primera sí son distintos. Y una cosa muy importante que es bueno precisar es de que ya la constante de proporcionalidad cambia. Ya no es la misma, ¿sí? Lo único que se establece al momento de trabajar con estas igualdades es que podemos comparar convenientemente estos términos o estas razones, pero luego de haber sido trabajadas con esta primera proporción, ¿sí? Es decir, primero tenemos esta proporción y en base a esa proporción podríamos construir estas nuevas proporciones. Ahora, esta proporción tiene, por ejemplo, una constante k, pero no siempre, no necesariamente, las nuevas proporciones que estamos generando presentan esa misma constante. Incluso en la mayoría de casos, casi todos los casos, es distinto, es diferente. Ahora, tu pregunta es si es que son iguales estas dos proporciones que acabo de presentar, estas dos que estoy señalando, ¿verdad? Sí, profe. No son las mismas. ¿Por qué? Porque esta maneja una constante de proporcionalidad distinta a la que se puede establecer o encontrar en esta de aquí. Por ejemplo, esta puede ser R y esta puede ser un P. ¿Sí? Podríamos verlo con números mejor, para que se entienda. A ver, un ejemplo chiquito. Por ejemplo, si tenemos 20 entre 5, eso nos da 4, que es equivalente a 8 entre 2. ¿No es cierto? 20 entre 5, 4. 8 entre 2 es 4. La razón es 4, por ejemplo. A ver, trabajando con esta primera proporción que estamos construyendo, tenemos que sumar a más b, es decir, los términos de esta primera razón. 20 más 5. ¿Sobre quién? Sobre el mismo consecuente de esa razón que viene a ser. Esto es igual a quién? A 8 entre 2, perdón, 8 más 2, ¿entre cuánto? Entre el mismo consecuente que es. Entonces te puedes dar cuenta de lo siguiente. 20 más 5, 25. Entre 5, 5. 8 más 2, 10. Entre 2, 5 también. Ha cambiado la razón o la constante, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo busco esta nueva proporción? A más B, por ejemplo, en este caso será 20 más 5. ¿Entre cuánto? Entre la diferencia 20 menos 5. Por el otro lado tenemos C más D, 8 más 2, entre 8 menos 2. 20 más 5, 25. 20 menos 5, 15. Tienes 25 entre 15. Por este lado, 8 más 2 es 10, entre 8 menos 2, que viene a ser 6. 6. Puedes sacarle quinta, quinta 5, quinta 3. Por este lado puedes sacarle mitad, 5, mitad 3. Entonces, ¿aquí qué se formó? Se formó una nueva razón, 5 tercios. Entonces, no podríamos decir que estas dos son iguales. ¿Sí? No son iguales. ¿Por qué? Porque la razón es diferente. Lo que se mantiene es una igualdad, eso sí, se mantiene una nueva proporción, pero que no necesariamente mantiene la misma razón inicial, como te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Sí?
Creo que quedó más claro con el ejemplo numérico en cómo es que nos está indicando estas propiedades o cómo es que se estaría trabajando con estas propiedades, ¿verdad? A ver, ahora sí, ¿todo claro, mis estimados? A ver, amigazo, el que me preguntó, ¿todo bien? Para Sí, pasar a los profe. Sí, ejercicios. profe, sí. Ya está, listo, continuamos entonces. Continuamos, ¿ya? A ver, por si acaso les dejo el ejemplo. Bueno, ustedes pueden construir también sus propios ejemplos, chicos, ¿sí? Vamos a borrarlo, porque recuerden que la clase está siendo grabada, así que van a poder seguir toda la secuencia que estamos trabajando en este ejemplo, en el video, obviamente. Ya, a ver, rápidamente, jóvenes, tenemos aquí el primer ejercicio. Nos dicen, si m menos n es igual a 12 y m sobre n es igual a 6 sobre 5, hallar m más n. Por este lado, tenemos, tenemos una razón geométrica y por este otro tenemos una razón aritmética. Bueno, también se le puede considerar como una proporción, ¿sí? No hay problema. A ver, jóvenes, trabajemos primero con la proporción geométrica. Tenemos aquí m sobre n igual a 6 sobre 5. Chicos, nosotros podemos multiplicar por una constante, tanto arriba como abajo, ¿sí? Pero, profesor, ¿por qué necesitamos multiplicar por esta constante? Porque de esta manera se consigue algo fundamental. ¿Qué se consigue cuando multiplicamos por una constante a ambos términos, tanto arriba como abajo? Se consigue lo siguiente, que m es igual a 6 por k y que n es igual a 5 por k. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a comparar de forma directa con sus respectivos términos. ¿De acuerdo? Nuevamente, estamos multiplicando por una constante k para poder conocer el valor exacto que representa esta variable m y esta variable n. ¿Sí? Esos valores, m y n. Entonces, con esto hemos ganado lo siguiente. Por ejemplo, del segundo dato nos dicen que m menos n es 2. M menos n es igual a 2. M menos n es igual a 2. Pero ya conocemos el valor de n. ¿Cuánto vale m? 6k. Menos la cantidad de n, que es 5k. Todo esto debe ser igual a 2. Excelente, mi estimada Abigail. K es igual a 2. K es 2. Vamos a resaltar. K es 2. ¿De acuerdo? Bien, si K es 12, ¿podemos o no conocer los valores de M y N? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuánto vale M y cuánto vale N? Recuerda que M es 6K y N es 5K. Ya, muy bien, ya nos están dando las claves. Excelente. M es igual a 6 por 12. K es 2, estamos reemplazando. Muy bien, Clemente, excelente, gracias. La clave es la C. 6 por 12. 6 por 12, ¿cuánto es, chicos? Quiero que me ayuden. Y por aquí, 5 por 12. Es setenta 6 y por 12, dos joven. y 60. 72 y 60. Muy bien, ¿qué nos piden? Nos piden la suma. Sumamos entonces. La suma que nos deja que m más n es igual a 72 más 60. Por lo tanto, m más n será igual a ¿cuánto, chicos? 132. Clave cerebro. ¿Tienen alguna consulta para este ejercicio? Estuvo sencillo, ¿verdad? Estuvo entendible. ¿O hay dudas, jóvenes? ¿Qué me dicen, muchachos? Los escucho. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Profe, ¿de dónde sacó cuánto vale K? ¿Está acá? Ajá. No, la de abajo, Ya. la de abajo. Ah, ya, el valor de k igual a 12. Ujú. Ya. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Al inicio habíamos comentado de que siempre es necesario multiplicar por una constante, porque de esta manera nosotros conseguimos los valores exactos de cada una de estas variables. ¿Y quiénes serán esos valores? Simplemente surgen de comparar de forma directa con sus respectivos antecedentes y consecuencias, ¿verdad? Ya. Hasta ahí todo bien. Ahora, del segundo dato nos dicen que m menos n es igual a 12. M menos n es igual a 2. ¿Quién es m? M es igual a 6k. Aquí está. M es 6k. Mientras que n es igual a 5k. 6k menos 5k es k. Y 12, bueno, simplemente lo hemos bajado. ¿Sí? De aquí se obtuvo el valor de k. Si se obtuvo el valor de k, nosotros podemos conocer entonces los valores de m y de n respectivamente. Por ejemplo, tenemos que m es igual a un 6 por 12. 6 por 12 es igual a 72. N será un 5 por 12. Estamos reemplazando nada más, 60. Luego la suma nos deja 132. Ahora sí se entiende por qué k es igual a 12. Sí, profe, ya. Ya está, listo, excelente. Muy bien, continuamos entonces, chicos. Tenemos aquí, ¿qué nos dice? Un piloto observa que el número de aviones es al número de barcos como 7 es a 6, pero a la vez la timonel nota que el número de aviones es al número de barcos como 8 es a 5. Hallar la diferencia entre el número de aviones y de barcos. Jóvenes, ¿qué es un piloto? Uno que conduce aviones, profe. Claro, muy bien, así es. Es el encargado de manejar un avión. ¿Qué es un timonel o el timonel? Supongo que el copiloto, ¿no? No, mi estimado. Es el que maneja los barcos. ¿Sí? El piloto de barco, por así decirlo, o el encargado de manejar el barco, el capitán del barco, se le conoce como timonel. ¿De acuerdo? Entonces nos hablan de dos personajes. Nos hablan de un piloto y de la timonel. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos aprovechar? ¿Mm? ¿Qué se podría aprovechar? Tenemos lo siguiente, joven. A ver, con azul. Nos dicen que un piloto, el piloto, vamos a trabajar primero con el piloto. El piloto observa que el número de aviones, vamos a colocarlo de esta manera, número de aviones, ¿de acuerdo? Número de aviones es al número de barcos, como, recuerda que el como se expresa como una igualdad, como 7 es la fracción, es a 6, ¿de acuerdo? 7 es a 6. Ahora, por otro lado, nos dicen que la timonel nota que el número de aviones es al número de barcos, ¿como quién? Como 8 es a 5. Bien, como 8 es a 5. Ujú. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más podríamos hacer, chicos? Por ejemplo, recuerda que si hay un piloto, este está pilotando un avión. Entonces, no estaríamos contando un avión, ¿sí? Y en eso consiste. Por ejemplo, lo mismo con el barco. El capitán del barco, el capitán del barco no está contando a su barco, no lo cuenta. Lo mismo con el avión. El capitán del avión no cuenta a su mismo avión. Significa que hay un avión más y hay un barco más, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, en eso consiste. El piloto nos dice que el número de aviones es al número de barcos como 7 es a 6. Como 7 es a 6. ¿Qué les parece si le damos una constante?
una constante. Por ejemplo, K, una constante K. Entonces, de esta manera, Profe, pero con lo que acabo de explicar, bueno, yo sí, intuyo que nos queda que es como la relación es de 8 a 6. la relación es de 8 a 6. Ujú, Esta de aquí. sí. No, la relación en Ya, general de aviones a barcos es de 8 a 6. ya, ok, entiendo. Pero recuerda que también los barcos, perdón, los aviones estarían aumentando. Ya no serían 8 aviones, sino serían 9, si es que lo tratamos de esa manera. Claro. No, profe, lo que pasa es que el piloto dice que son 7, pero no está Ujú, contando los aviones, entonces son 8. Y darle el número de barcos, pero el timonel no está contando su barco tampoco, entonces dice 5. Pero al final, si los ujú, combinas con los datos que ya claro, tenemos, sale la relación de 8 a 6. claro, muy bien. Y en eso consiste. Pero si lo dejamos solamente en relaciones, no estaríamos encontrando la cantidad. Simplemente estaríamos encontrando una relación. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder encontrar la cantidad exacta, necesitamos justamente trabajar con una constante para luego despejarla y de esta manera encontrar los valores exactos de estas incógnitas. ¿De qué manera? Mira, de la siguiente. La idea está muy bien, porque al final de cuentas sí se va a tener que comparar. Esta proporción con la otra proporción sí se compara, pero se debe hacer el siguiente paso adicional previo a eso. Miren, chicos. Entonces, multiplicando por una constante, lo que se gana es que el número de aviones que ve el piloto es 7K. El número de barcos será igual a 6K. ¿De acuerdo? 6K. Bien, hasta aquí todo bien. Ahora, la timonel nos dice que ve la siguiente relación de aviones con barcos. El número de barcos es perdón, el número de aviones es al número de barcos como 8 es a 5. Ya, pero chicos, ¿cuántos aviones hay? Recuerda que el piloto se encuentra en un avión. Si ya conocemos que el piloto ve 7K aviones, ¿cuántos aviones en total hay? Nuevamente, tenemos aquí, tenemos aquí una cantidad de aviones, 7K, pero esa cantidad de aviones lo ve el piloto, lo observa el piloto, pero el piloto lo hace desde su avión. Entonces, en total, ¿cuántos aviones estarían habiendo? ¿Cierto o no que será 7K más un avión? Este avión viene a ser el del piloto, ¿de acuerdo? Del que está observando. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué sucede con los barcos? ¿Qué sucede con los barcos? Por ejemplo, el número de barcos era 6K, ¿verdad? Es 6K. Y la timonel nos dice que ve en función de 5. Ya. Pero, a ver, podríamos hacer lo siguiente. A ver, mis estimados, un momento. Déjame observar un momento el ejercicio. 8, 5. Ujú. Ya. A ver. A ver, ¿qué estaría pasando ahí? La timonel ve cinco barcos, ¿no? ¿Es conveniente trabajar de esa manera? Es la pregunta. Porque podríamos decir de que el número de barcos es 6K y lo colocaríamos por este lado. Pero, aquí estaríamos cometiendo un ligero error, ya que estaríamos comparando a lo que está viendo el timonel, lo cual no podría ser adecuado, ¿verdad? Ujú. A ver, entonces, ¿cómo podríamos tratar ese ejercicio? A ver, ya tenemos que la cantidad de aviones es un 7K más uno, que la cantidad de barcos es un 6K. Adicionalmente, se conoce que la cantidad de aviones que ve la timonel es de 8 a 5. Ya, listo, jóvenes, ya está. Bien,
Entonces, la timonel nuevamente se encuentra en un barco, ¿ya? Se encuentra en un barco. Es el capitán del barco. Y él está observando 5 barcos, o bueno, 5 por algo barcos. Pero nosotros conocemos que la cantidad de barcos es 6K. Entonces, lo que en realidad está observando esta timonel es 6K menos un barco, ¿verdad? A ver, ¿los convencí, chicos? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, jóvenes? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? ¿Todo bien? Chicos, me están siguiendo, ¿verdad? A ver, muy bien, excelente. ¿Los demás jóvenes me están entendiendo qué es lo que se Sí, está profe. buscando? Sí, profe. Ya, muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, como la timonel observa esta relación entre los aviones y los barcos, y además habíamos conocido la cantidad de aviones y de barcos, lo que está ocurriendo era lo siguiente, ¿no? Que al final estamos comparando la cantidad de aviones totales, que viene a ser 7K más 1, ¿sobre quién? Sobre la cantidad de barcos que estaría observando la timonel. Recuerda que la timonel se encuentra en un barco, y además la cantidad de barcos es 6K. Luego entonces, lo que observa la timonel será 6K menos un barco. Este 1 representa al barco del capitán o de la timonel. Bien, ahora sí, podemos multiplicar e incluir. ¿Cómo nos queda? Nos queda de la siguiente manera. 8 por 6K menos 1 debe ser igual a 5 por 7K más 1. ¿De acuerdo? 8 por 6K, 48K. Menos 8 por 1, menos 8. 5 por 7, 35K. 5 por 1, más 5. Entonces, ya puedes observar por qué era necesario trabajar con esta constante, ¿verdad? Porque de esta manera se trabaja con una sola incógnita, ya no con dos, como lo que hubiese ocurrido si trabajábamos comparando esas proporciones de la forma en la que estábamos conversando al inicio, ¿verdad? Bien, 48 menos 35, ¿cuánto nos deja, jóvenes? 48 menos 35, a ver, ok, ok. 13, muy bien, 13K, ya me estaba asustando. A ver, 5 más 8, 13 también. Luego K es igual a 1. K es igual a 1, ya está. Si K es igual a 1, se puede conocer entonces los valores exactos del número de aviones y del número de barcos. El número de aviones es 7. A ver, un momento. Recuerda que al final, o el total, o en total, el número de aviones es igual a 7K más 1, mientras que el número de barcos sigue siendo 6K. 7K más 1 es 8 y 6K es 6. Luego nos piden ¿qué cosa? La diferencia entre el número de aviones y de barcos. Por lo tanto, el número de aviones menos el número de barcos será igual a 8 menos 6, que es igual a 2. Jóvenes, ¿se entendió el ejercicio? ¿O hay algún hueco por ahí que no quedó claro de repente? Todo claro nos dice Liz, ¿verdad? Los demás muchachos que me dicen, recuerden que pueden activar su micro en cualquier momento, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Si de repente no entendiste el ejercicio o tienes alguna consulta o de repente te perdiste en alguna parte, en algún punto, pues hazlo con toda confianza, ¿sí? Profe, Sí, al final se quedó dime. como yo le había dicho, ¿no? O sea, con el 8 y 6 que yo le dije se podía sacar de frente. Claro, sí, al final queda con el 8 y el 6. Bueno, Solo bueno, que, o sea, entiendo que lo hizo para que entendamos cómo se hace, pero en un examen de admisión hubiera sido conveniente que de frente lo hubiera sacado, ¿no? Para ahorrar tiempo.
Ya, muy bien. Es correcto, pero, recuerda que ha sido necesario trabajar con esta constante porque imagínate que al final de cuentas nos hubiera salido 2. Nos hubiera salido 2. Entonces, lo que hubieras encontrado aquí, ¿qué hubiera sido? A Solo ver, la por ejemplo, relación. Solo la relación que no he encontrado, ¿no? No claro, hubiera hubieses encontrado el número encontrado real. solamente la relación y no la cantidad. ¿Te das Ujú, sí, cuenta? sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, es por esa razón que lo estamos tratando de esta manera. ¿Bien? Muy bien, mi estimado. Entonces, continuamos. ¿Sí? Continuamos. A ver, en este ejercicio, ¿qué nos dicen? Nos preguntan, sabiendo que A es la media proporcional, ¿qué significa que sea una media proporcional? Significa que estás trabajando con un tipo de proporción. ¿Qué Continua, proporción? La continua. continua. Muy bien. A es la media proporcional. Recuerda que esta palabra proporcional indica que estás trabajando con una razón. ¿Qué tipo de razón? ¿Aritmética o geométrica? Perdón, ¿qué tipo de Eh, proporción? ¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica. Excelente. Excelente. Entonces estás en el siguiente caso. 8 sobre A, nos dicen que es la media proporcional, entonces se repite. A sobre 32. Por otro lado, nos dicen que B es la tercera proporcional de 32 y de A. Cuando en un ejercicio te comenten solamente la tercera proporcional y te dan estos tres datos, significa también que estás trabajando con la continua, con la proporción geométrica continua. ¿De acuerdo? Es por esa razón que aquí lo habíamos expresado. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está? Por este lado. Como puedes observar, al momento de hablar de la proporción geométrica continua, habíamos dado tres nombres. Primera proporcional, media proporcional y tercera proporcional. ¿Sí? Ya está. ¿Ves la tercera proporcional? Significa que es el tercer término de 32 y A. 32 sobre A será igual ¿a quién? A A sobre B. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Ahora, para el último dato, C es la cuarta proporcional. ¿Qué significa, chicos? Que estamos trabajando con una proporción geométrica continua o discreta. Recuerda que cuarta proporcional aparecía cuando trabajábamos con la discreta, ¿no es cierto? ¿Pero de quién? ¿De qué términos? De A, B y 6. Es decir, que debemos considerarlos en este orden. A sobre B será igual a 6 sobre C. C es la cuarta proporcional. Luego nos piden hallar la suma de estos tres términos. Ujú. Ya. Bien, muchachos. A ver, de aquí, de este primer dato, si multiplicamos términos extremos por términos medios, estaríamos obteniendo que a al cuadrado es igual a 8 por 32. ¿Se puede conocer el valor de a? Sí, ¿verdad? Sacando la raíz, extraemos la raíz, extraemos la raíz. ¿Cuánto vale la raíz de esta expresión, de esta multiplicación? Entonces, a ver, mientras van haciendo el cálculo, me dictan por favor, a será igual, a ver, la raíz de 8 por 32. Recuerden que 32 es un 4 por 8, ¿no es cierto? 32 es igual a un 4 por 8. Bien, y todo esto está siendo multiplicado por otro 8 adicional, por otro 8 adicional. 4 es un 2 al cuadrado por un 8 al cuadrado. ¿Ya está? Extraemos la raíz se va con estos exponentes. Luego nos queda 2 por 8 que viene a ser 16, ¿no es cierto? Bien, A es 16. A es 16. Si A es 16, ¿podemos conocer el valor de B? Claro, ¿verdad? Multiplicando también. Términos extremos, términos medios. 32 por B va a ser igual a A al cuadrado, que viene a ser 8 por 32. A al cuadrado es 8 por 32. Este 32 con este 32 se nos va, entonces B es igual a 8. Para el siguiente, A por C, términos extremos, términos medios, A por C es igual a 6 veces B.
¿Quién es A? A es 16. Por C será igual a 6. ¿Por quién? Por B, que vale 8. Octava 1, octava 2. Mitad 1, mitad 3. Luego C es igual a 3. ¿De acuerdo? C es igual a 3. Por lo tanto, A más B más C será igual a sumar 16 más 8 más 3. 16 más 3, 19 más 8, 27. Así es, clave amorcito. O la A de Abigail, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas para este ejercicio? Para pasar al siguiente. ¿Todo claro? Ya, listo, listo. Nos preguntan en la 4, en una proporción geométrica de razón 3, recuerda que la razón significa que es la constante. La suma de los términos de la segunda razón es menor que la suma de los términos de la primera razón en 56. Determinar la diferencia de antecedentes. A ver, veamos. En una proporción geométrica de razón 3, tenemos una proporción geométrica. Como no me dicen si es continua o discreta, debo tratarla como si fuese discreta. Es decir, A sobre B será igual a C sobre D. Lo que nos dicen es que la razón es igual a 3. Además, la suma de los términos de la segunda razón. Chicos, ¿quién es la segunda razón? ¿Quién es la segunda razón, jóvenes? B, ¿no, profe? Primera razón, C, segunda razón. C. La segunda razón viene a ser C sobre D. Sus términos son C y D. Ahora nos dicen, la suma de los términos de esta segunda razón, es menor que la suma de los términos de la primera razón. A ver, por partes. La suma de los términos, C más D, de esta razón, significa igual, es menor que la suma de los términos de la primera razón. La suma de los términos de la primera razón, A más B. Pero en cuanto, en 56 unidades. Entonces, chicos, les pregunto, ¿debo sumar o restar 56? ¿Qué me dicen? ¿Debo sumar o restar? Mira lo que dice. Nos dicen que la suma C más D es menor. Significa que debo restar, ¿verdad? Debo restar. Debo quitar esta cantidad, el valor de 56, para poder comparar con C más D. Excelente, Abigail. Ya está. ¿Qué más? Nos pide la diferencia de antecedentes, es decir, A menos C. Nos piden el valor de A menos C. Ujú. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer, muchachos? Mira que al final lo que nos están pidiendo está en función de dos términos, de los términos A y de los términos y del término C. Entonces, vamos a buscar un arreglo de manera tal que termine siendo dependiente de esos dos términos, de A y de C. ¿De qué manera? Partamos del dato, ¿qué les parece? Del primer dato, de aquí. Podemos conocer el valor de B y de D y luego expresarlos o reemplazarlos en esta otra igualdad y así encontrar que toda esta relación está en función de A y de C nada más. Ujú. Sí, es conveniente. Por ejemplo, tenemos aquí A sobre B igual a C sobre D. Entonces, B será igual a A sobre 3. Este 3 pasa a dividir y este B pasa arriba. A sobre 3 es igual a B. Además, D es igual a C sobre 3.
claramente, ¿no? El 3 nuevamente pasa abajo y este D sube arriba. ¿Sí? D es igual a C sobre 3. Ahora vamos a reemplazar. Reemplacemos en esta segunda ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Reemplazando. Vamos a colocar esto. Reemplazando. Reemplazando, ¿cómo nos queda? C más D. Por ahí. Reemplazando estaría quedando de la siguiente manera. C más D, pero D vale C sobre 3. C sobre 3. Es igual a más B, que vale A sobre 3, menos 56. ¿Ya? Operamos. Operamos nada más. C más C sobre 3, ¿cuánto es, jóvenes? C más C sobre 3, ¿cuánto es? A ver, no te olvides. 3 multiplica y luego suma, ¿verdad? Primero multiplicación, luego 3 por C, 3C, más C, 4C, sobre el mismo denominador. Debe ser igual, nuevamente aquí, 3 por A, más A. 3 por A, 3A, más A, 4A, sobre 3. Todo esto menos 56. ¿Bien? Ahora este 56 pasemos al otro lado de la igualdad. Estaría con el signo positivo. Ahora este 4C sobre 3, llevémoslo al otro lado de la igualdad también. Nos estaría quedando de la siguiente manera, como 4A sobre 3 menos 4C sobre 3. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar 4 tercios. 56 será igual a 4 tercios por A menos C. Y miren, jóvenes, qué coincidencia. Por aquí ya nos aparece A menos C, ¿verdad? Luego, este 3 pasa a multiplicar y este 4 pasa a dividir. O incluso podríamos ir simplificando valores. Por ejemplo, 56, chicos, les pregunto, ¿tiene cuarta? ¿Quién es la cuarta de 56? Vamos, mis estimados, cuarta de 56, 14. Ya está, 14. Ya, listo, listo, excelente, gracias. Ahora, 14 por 3. Recuerda que este 3 va a subir a multiplicar. 14 por 3, a ver, 30, 30, 3, 4, 12, 42. Por lo tanto, A menos C es igual a 40, clave enano, chicos. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta para este ejercicio? ¿Por qué hemos colocado el 4? Ah, ya. De esta suma, mira mi estimada, tenemos aquí A más A sobre 3. ¿Sí? A más A sobre 3. Recuerda que cuando tú sumas expresiones de este tipo, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Este 3 lo pasas a multiplicar, multiplica, y luego necesitas sumar. 3 por A, 3A, más A, 4A sobre 3. A ver, con números. Por ejemplo, cuando tú tienes 2 más un quinto, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo operas esta suma? ¿Cómo lo sumas? De forma igual, ¿verdad? De forma análoga. 5 por 2 y luego más 1. 5 por 2 es 10, más 1, 11 sobre 5. A ver, nos preguntan, ¿puede explicar la ecuación C más D igual a A más B? Esa parte no entendí. Ya, listo. A ver, mira lo siguiente. En el dato nos dicen que la suma de los términos de la segunda razón, recuerda que la segunda razón es esta, y esta es la primera. Primera razón, segunda razón. ¿Ya? Los términos de la segunda razón sumados nos dicen que es
recuerda esta palabrita, significa que estoy comparando, estoy igualando. Es menor que la suma de los términos de la primera razón. La suma de los términos de la primera razón es A más B, pero nos dicen que es menor que esa suma en 56 unidades. En 56 unidades. Entonces, C más D es menor que A más B en 56 unidades. Significa que yo estoy comparando esas cantidades y el resultado nos debe dar 56. Y otra forma de expresar, como hemos visto al momento de trabajar con algunas palabras clave, es de la siguiente manera, ¿no es cierto? Tenemos aquí esta cantidad A más B. Si le restamos esta cantidad 56, obtenemos este valor de aquí. ¿Pero por qué? Porque nos dicen que esta cantidad es menor que esta otra cantidad en 56 unidades. Nada más. Eso es todo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Listo, Clemente. Continuamos entonces, chicos. No hay consultas, ¿verdad? Todo bien. A ver, ¿qué hora es? Son las 1:54. A ver, un último ejercicio, jóvenes. Las 5 nos dicen en un corral hay N aves, entre patos y gallinas. Si el número de patos es AN, como 5 estados de... Ya, este ejercicio lo van a hacer ustedes, pero los voy a plantear. Les voy a ayudar a plantear el ejercicio. Hay N aves. Número de aves, N. Entre patos y gallinas. ¿Qué significa? Si nosotros consideramos a patos como P y a gallinas como G, significa que la suma entre patos y gallinas, pato más G, Es igual perdón, a P más N. G, P más es G es igual igual a a N. N. Excelente. P más G es igual a N. Vamos a colocarla abajito. P más G es igual a N. ¿Qué más? P menos G es igual a 18, profe. Ya, excelente, excelente. Además nos dicen también que el número de patos es a n, como 5 es a 12. Significa que patos es a la cantidad, al número de aves, como 5 es a 12. 5 es a 12. Y la diferencia entre el número de patos menos las gallinas es 18. ¿Ya está? ¿Cuál será la relación entre patos y gallinas si se mueren 13 gallinas? Te voy a ayudar a calcular los valores de P y de N también. Miren, jóvenes. Conocemos que la cantidad de patos más gallinas es igual a N. Además, nos dan esta proporción. Recuerda siempre, cuando tú tienes una proporción, es conveniente multiplicar por una constante. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos conocer los valores exactos de cada una de estas variables. En este caso, la cantidad de patos será 5K y de aves, la cantidad total de aves es 12K. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿cuántas gallinas habrá? ¿Cuántas gallinas creen que habrá, jóvenes? Mira, de aquí nada más, ¿ah? Patos, 5K. Más gallinas es igual a N, que es 12K. Entonces, ¿cuántas gallinas habrá? 7. 7K. 7K. Listo, listo. Luego, has encontrado los valores de P y de G. Puedes reemplazarlos en este Ah, último pero, dato. pero luego dice de que se mueren 13 gallinas. Entonces es G menos 13. Ya nos piden al final la relación entre patos y gallinas cuando mueren 13 gallinas. ¿Ya? Pero los datos con los que tú estás trabajando, con los datos que estamos colocando en este lado, son previos a la muerte de esas 3 gallinas. Es decir, los datos o los valores que tú vas a encontrar son previos a las muertes de 13 gallinas. Y las comparaciones, como en este caso que se establecen, se hacen antes de que se mueran esas 13 gallinas. Entonces, es necesario comparar los valores que estamos encontrando a partir de estos dos datos iniciales. Es decir, de aquí, patos 5K, G 7K. Recuerda que estamos trabajando con cantidades y toda cantidad es positiva. Cuando nos hablan de la diferencia entre patos y gallinas, también puede ser la diferencia entre gallinas y patos. Es decir, patos menos G o G menos P va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nos hablan de una diferencia entre estas dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, es conveniente
es conveniente expresarlo como G menos P, porque estamos trabajando con cantidades positivas. Bien, la diferencia entre patos y gallinas es 18. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? Porque nos damos cuenta que G es mayor que P. Y de esta manera nos ahorramos el trabajo de trabajar, perdón que sea reiterativo, nos ahorramos el trabajo o la necesidad de trabajar con números negativos. ¿Sí? Bien, entonces reemplazamos 7K menos P, 5K, debe ser igual a 18. Luego, 7K menos 5K, 2K, es igual a 18. K será igual a 9. Bien, K es 9, puedes encontrar los valores de P y de G. Luego de encontrar esos valores, nos piden comparar al final. A ver, ¿cómo lo colocamos? Por lo tanto, lo que tienes que hallar es la relación entre patos y gallinas si se mueren 13 gallinas. Es decir, ahora sí vas a restar las 13 gallinas. Bien. Nuevamente, de este valor, del valor de K, puedes conocer los valores de P y de G y luego reemplazas nada más. ¿De acuerdo? Tarea para ustedes, chicos. Sencillito. ¿Se entendió el procedimiento, jóvenes? ¿Se entendió cómo hemos tratado el ejercicio? Para tratar un último ejercicio, ahora sí, para finalizar la clase del día de hoy. Sí se entendió, profe. Eso Ya estaba está, muy fácil. bien. Sí, estaba sencillo. Solo recuerda que cuando trabajamos con el curso de aritmética siempre es necesario tener en cuenta todos los datos que te aparecen y trabajar por etapas, por procesos. ¿Sí? Es decir, si comienzas con un primer dato, trabaja con el siguiente y así sucesivamente. Y al final, observa la pregunta. ¿De acuerdo? Bien. A ver, en este ejercicio, bueno, este ejercicio no es complicado, muchachos. Aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Como puedes observar, aparece el producto de dos razones, ¿no es cierto? Aparece el producto de dos razones. A ver, esperen un momento. Vamos a ver si es que esa la hago o hago esta. Ya, a ver, escojan, chicos. Les doy la 7, la 8 o la 12. La La 12 no está 12. complicada. ¿Cómo? ¿La 7 me dicen por ahí? La más difícil, profe, para entender mejor. Esta, la 8 es un poco más difícil de interpretar. Ya la 8 Eh, entonces. Pero la un poquito más complicada de aplicar de repente puede ser esta de acá, la 12. A ver, escojan la 8 o la 12, una de ellas. Nuevamente, de la 8 la interpretación es un poco más complicada, pero de la 12 la aplicación es más complicada. Todos con la 8, ya, todos con la 8. Ya, vamos a ser democráticos. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? A ver, a ver. A ver, un momento, están empates hasta aquí. Van 2-2, 8, 12. ¿Cuál hacemos, jóvenes? A ver, un último voto. ¿Quién me dice? 8 o 12. 12 nos dice. Ya, vamos por la 2. Ya, pero tú ya votaste, Marcelo. Uno más, uno más. Vamos a ser democráticos, ¿sí? A ver, alguien más. ¿Quién me dice? 8 o 12, chicos. Tengo dos manos, profe. Bien, mi estimado. Dos. Ya, hacemos la 2. En la 8 es una dificultad más interpretativa, como les comento, pero el desarrollo es sencillo. Sugerencia, trabajar con un cuadro de doble entrada. Listo, nada más. La 12, ¿qué nos dicen en la 12? Nos dicen A sobre M es igual a B sobre N y esta a su vez igual a C sobre P. Nos dan también que M más N más P es igual a 66 y además el producto de B por P es igual a 462, A por N 154, C por M 231. Y al final hallar la diferencia entre el mayor y el menor de los términos. A ver, ¿qué podemos hacer? A sobre M es igual a B sobre N y este es igual a C sobre P. Profe, es discreta, ¿no? En este caso ya estamos comparando varias razones geométricas. Es Ya no discreta, por eso. podríamos decir,
Claro, recuerda que para nosotros poder denominar si es que es una proporción aritmética o geométrica discreta o continua, se trabajan con dos razones, ¿sí? Con dos razones. En este caso ya estamos trabajando con tres. Pero sí, sí, de todas maneras, discreta lo vamos a denominar porque son distintos valores, distintos términos, no se conocen. Ya, pero ¿qué podríamos hacer, chicos? Voy a bajarlo un poquito. Podemos observar que aquí aparece un B por P. B por P que surge a partir de esta multiplicación, ¿no es cierto? De esa multiplicación. También aparece un A por N que surge a partir de esta multiplicación. A por N, B por M. Bueno, B por M por ahí va a estar. Y también un C por M, significa que ha sido comparado estas dos razones extremas, ¿verdad? Profe, Entonces vamos a hacer esto. profe, ahí no quedaría 154 sobre M por B y luego no quedaría ahí Ujú. 462 sobre C por N. Ya, claro, claro, una forma equivalente a esta de aquí vendría a ser quién, a ver, B por P, C por N. B por P es igual a C por N. Lo que en realidad estaríamos encontrando es que C por N es igual a 462, más no una división. Mira, de esta manera, de este modo. Primero vamos a comparar ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si comparamos? Comparando B sobre N igual a C sobre P, ustedes saben que si multiplicamos en aspa, multiplicando en aspa, vamos a cambiar de color, multiplicando en aspa, el producto de términos medios es igual al producto de términos extremos. O en otras palabras, B por P es igual a C por N. Pero B por P, ¿quién es? B por P es igual a 462. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué sucede si ahora comparamos, no sé, a ver, por el siguiente A por N, estas dos? Comparemos ellas. ¿Qué estaría ocurriendo? A sobre M es igual a B sobre N. Entonces, A por N es igual a M por N. ¿Y esto es igual a cuánto? 154. Por último, si comparamos las razones extremas, las que se encuentran al extremo, estas de aquí, vamos a hacerlo por abajo, estas de aquí, estaríamos en A sobre M igual a C sobre P. De aquí, A por P es igual a C por M y C por M es igual a 231. Ya, pero ¿me ayuda en algo esto o no me ayuda? A ver, a ver, a ver. Profe, sí, no, porque es 462 menos 231, ¿o no? ¿Te refieres a restar? 462 menos Ah, no, no, 231. no, no, me estoy confundiendo. A ver qué podríamos hacer entonces. Chicos, miren, a buen ojo, ¿ah? A buen ojo, miren, jóvenes. 154. 154. ¿Por cuánto me da 462? Creo que por 3, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, ¿verdad? ¿Qué más? Además, 231 por 2 nos da 462. Entonces, esos datos no están por las puras, jóvenes. No están por las puras, ¿sí? Son datos que estamos descubriendo, chicos. Ya, pero ¿cómo podríamos tratarlo? Esa es la pregunta. Ujú. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, jóvenes. Vamos a llamar a esta primera como I, a este resultado como, a ver, ya. Aquí lo voy a colocar. Este va a ser I. Este de aquí va a ser 2i y este último va a ser 3i. ¿De acuerdo? Y 2i y 3i. Ahora lo que vamos a hacer es dividir.
vamos a dividir i entre 2i. I entre 2i. I entre 2i. A ver, vamos a ver qué nos dejaría. Recuerda que si nosotros dividimos igualdades, en este caso estamos dividiendo estas igualdades, lo que ocurre es que necesitamos dividir término a término. Pero podríamos trabajarlo convenientemente también. A ver, a ver, a ver. Profe, ahí no se podría ir N de arriba y de abajo. Claro, al momento de hacer la división, lo que se encuentra es de que esta n con esta n se va. Me quedaría Ajá. c sobre m. ¿Mm? Nos quedaría Sí, es valores así. de C y de M. Claro. Y por este lado, al momento de dividir, nos quedaría b sobre a, pero quiero que esté en función de m, n y de p. ¿Cómo sería conveniente? A ver, ¿cómo sería más conveniente? nm a np. Ya. ¿Mm? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sería conveniente? Ya, por ejemplo, lo que tú me dices de esta división es cierto, se obtiene que c sobre n sobre m sobre n significa de que yo voy a poder simplificar el n con el n. Pero en este dato nos aparece m, n y p, entonces no es conveniente eliminar ese valor, sino más bien eliminar los valores de a, b y c, para que solamente me queden en función de estos tres términos, m, n y p. Entonces puede ser 2i por 3i, profe. Y ahí ya despejamos A. Ah, ya, Claro, ya que 2i está. entre 3i. Ajá. Se nos va a y estaría en función de n y de p. Ujú. Pero ¿hay alguna expresión equivalente? O sea, si yo divido 154 entre 231, ¿me genera algún valor, no sé, más pequeño? Déjame ver algo. A ver, compáralo. 1.5 queda, profe. 1.5, es decir, 1.5. 3 entre 2. Ajá. ¿Ya? A ver, vamos a ayudarnos entonces de ese dato. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces, comparando, como dice nuestro compañero, 2 sobre 3i. De esta comparación, de esta comparación, ocurre que a sobre n sobre a por p, a por n sobre a por p, debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a 154 entre 231. Bien, a por n, en este caso el a se nos va, nos quedaría n sobre p, y todo esto es igual a ¿cuánto me dices? A 3 medios. Ya, pero recuerda que la división está siendo de arriba hacia abajo. 154 entre 231, no creo que sea 3 medios, debe ser otro valor. A es debe ser 2 tercios, entonces, profe. 2 tercios, ¿verdad? Dos 2 tercios. tercios. Así es, 2 tercios. Bien. Ujú. Entonces, hemos conseguido de que n sobre p es igual a 2 tercios. De esta manera podríamos dejar que n sea igual a A 2. 2 tercios de p, ¿verdad? 2 tercios de p. Ujú. Ya está. Ahora busquemos el valor de m en función de p. Comparando también, comparando. ¿De dónde podríamos sacarlo? Profe, ahí sí podríamos sacar i sobre i2. Y se Y sobre simplifica, 2i. ajá, se simplifica n y queda m nomás. Queda valor de m. Se simplifica el n, ¿sí? Te refieres al c sobre n sobre m por n, ¿verdad? Se Ujú. Se simplifica el iguala el n. n y se queda m abajo, sí. Ya, esto es 3 de la división de 462 en 354, pero, sé quién es. Recuerda que nosotros queremos expresar
a m en función de p. P por algo, un p por algo. Y aquí estaríamos colocándolo en función de c, lo cual no sería conveniente. A ver. Ya está, chicos. De aquí, miren. De 1 y de 3 sí. De estos dos. A ver, se borró. Cn y Cm. Si nosotros dividimos, el C se nos va. ¿Sí? Se nos va. Entonces, por este lado. De la división de 1 entre 3i. 1 entre 3i nos estaría dejando a C por n sobre C por m. De aquí ganamos que C se nos va y nos queda n sobre m. Pero esto está siendo comparado entre ¿quién? 462 entre 232. 261. Es Y 2. esto es igual a 2. Claro, claro que sí, mi estimado. De aquí que hemos ganado que n es igual a 2m, ¿verdad? Sí, Ya, un profe. pasito más. N sobre m es igual a 2. De aquí n es igual a 2m. Ahora lo que estoy buscando es de que m aparezca en función de p. Podríamos reemplazar entonces este valor. O también podríamos haber hecho lo siguiente, chicos, para que todo esté en función de n nada más. ¿Verdad? ¿Qué les parece si hacemos eso? Que todo esté en función de n. Ujú. Que todo esté en función de n. A ver, si todo está en función de n, en este caso, p, ¿cómo estaría siendo despejado? Este 3 multiplica, 3 por n, y ese 2 baja. Y ese p sube. P será igual a 3n sobre 2. Ahora, de aquí nosotros hemos encontrado que m será igual a n sobre 2. Listo, 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 listo. M y P están en función de N. Podemos reemplazar entonces en la propiedad o en el dato que nos da. M más N más P será igual a N medios más N más 3N sobre 2. 3N sobre 2 más N medios, ¿cuánto nos deja? N más 4n 3N, sobre 2. 4N, que es equivalente a 2N, más N, 3N. 3N debe ser igual a 66. Luego N es igual a 22. N es 22. ¿De acuerdo? Hemos encontrado el valor de n. Entonces, ¿podemos conocer los demás valores? Claro, ¿verdad? ¿Cuánto vale m? M valdrá 22 entre 2, que es 11. P valdrá, ¿cuánto, chicos? Reemplázalo. 22 entre 2 es 11. Por 3, 33. Hemos encontrado los valores de m, n y p. Ahora, ¿se puede conocer los valores de a, b y c? Sí, ¿verdad? Porque recuerda que al final nos piden la diferencia entre el mayor y el menor número. Y yo no sé si es que de repente esos números se encuentran entre los términos A, B y C. Es por esa razón que sí es necesario trabajar con o encontrar esos valores, descubrir esos valores. Es 22, ¿no, profe? ¿Cómo? La alternativa A, ¿no? Claro, por ejemplo, de esta igualdad, nada más, ¿no? C por N. C por N, a ver aquí, de I, C por N es igual a ¿cuánto, chicos? C no conocemos, N es 22, pero todo esto resulta ser 462. Ya, 22. ¿Cuánto es la 22? Chicos, díctenme. Por otro lado también, del mismo I, podemos saber que B por P es igual a 462. Pero B por P, 21. C21, profe. C21, ya, listo. Ahora, B por 33, B por P también es 462. 33, ¿cuánto será? 14. 14. Por último, podríamos rescatar de 2. De 2i. De 2i, A por n es igual a A por 22, que es igual a 154. Entonces, ¿A cuánto vale?
22ava, 22ava, 7. 7, 7, Siete. ¿verdad? Ya, muy bien. Listo, entonces hemos encontrado todos los términos, el valor de todos los términos. Nos piden la diferencia entre el mayor y el menor de los términos. Por lo tanto, 26. ¿quién será el mayor? La C, profe. Es Ya, muy bien. 33 menos 7, ¿no? Muy bien, el mayor es 33 menos el menor que viene a ser 7. 33 menos 7, 20. ¿Cuánto, chicos? 26, 26. 26, muy bien. Sí es. Listo, mis estimados, clave cabecita. Listo, chicos, entonces, ¿tienen alguna consulta para este ejercicio? Fue un poco trabajoso en el sentido de que teníamos que interpretar muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué les parece el ejercicio? Interesante, ¿no es cierto? Muy bien, mis estimados. Entonces, conmigo es hasta aquí. Si no hay más preguntas, nos hemos pasado de repente del límite de tiempo. Las disculpas del caso. Y nos estaríamos viendo en la siguiente clase, en la próxima clase. Gracias por su atención, muchachos. Su participación, como les vuelvo a repetir, es muy importante. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, Gracias, me profe. gustaría que participen más. Listo, mis estimados. Un gusto. Ahora sí, pueden almorzar tranquilamente, chicos. ¿Ya? Yo también. Hace rato. Cuídense Ya, bastante. profe. Hasta luego, queridos estudiantes. Cuídense Ya, mucho. profe.